Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Dibujo de anime de Marvel. Autor: Orizos, renacido en el peligroso universo cinematográfico de Marvel. Por suerte también tengo un sistema de trucos que me permite extraer varias habilidades del anime y el manga. Técnica de la gran evolución dorada de cierto índice mágico. Descripción: magia que altera la realidad según la propia voluntad. A partir de hoy, no se permite chasquear los dedos en todo el universo. 134. Capítulo 135. Regreso a la Tierra. Al mirar al dragón blanco de ojos azules que se había transformado nuevamente en una carta, Finney no pudo negar que se sentía decepcionado. Sin embargo, no perdía la esperanza. Si un dragón blanco de ojos azules de 3 estrellas no era suficiente, esperaba uno de 4, y si eso no funcionaba, siempre quedaba uno de 5. Creía que el dragón blanco de ojos azules podría eventualmente resistir la energía de las gemas del infinito. Al ver aparecer la 4ª estrella en la carta, Finney suspiró, desactivó la habilidad y ahora necesitaba considerar cómo continuar proporcionando comida al dragón blanco de ojos azules después de regresar a la Tierra. Finney había pensado en cómo regresar a la Tierra más de una vez cuando estaba aburrido, pero cuando realmente sucedió, fue mucho más inesperado de lo que había imaginado. 3 días después de que el dragón blanco de ojos azules evolucionara a 3 estrellas, estaba sentado con Cráneo Rojo comiendo wraps de pollo y charlando cuando la voz de la piedra del alma de repente sonó en su mente. Deberías irte. Inmediatamente después, una energía azul celeste lo envolvió lentamente. El primer instinto de Finney fue equipar el hechizo encantado. De lo contrario, con su físico, podría terminar como Cráneo Rojo. Después de equiparlo, Finney ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse de Cráneo Rojo antes de que su figura desapareciera de Vormir. ¿Desaparecido? Cráneo Rojo miró fijamente el lugar donde Finney había desaparecido. Sus emociones eran una compleja mezcla de alegría, reticencia, alivio y confusión. Al final, estos sentimientos se fusionaron en una única expectativa para Finney. ¡Viva Hydra! Aunque ya había experimentado la teletransportación, Finney aún no se había acostumbrado a ella. Sin embargo, la primera vez ocurrió tan repentinamente que no tuvo tiempo de apreciar plenamente el proceso. Ahora, con un poco más de preparación, sintió el aterrador poder del espacio. La fuerza bruta y desgarradora que lo rodeaba lo aterrorizaba, y comenzó a comprender el portal de teletransportación. La teletransportación duró solo unas pocas decenas de segundos, pero durante ese tiempo, la comprensión del espacio de Finney se profundizó significativamente. Por ejemplo, Finney sintió que ahora podía abrir un portal simplemente dibujando un círculo. Por lo tanto, cuando regresó a la Tierra, todavía estaba inmerso en esa epifanía y no se dio cuenta de que no era el único teletransportado allí por la gema del espacio. Es el caballero del castigo divino. Sigue vivo. Ha vuelto. ¿Activó el Tesseracto? ¿Quién es el otro tipo con la lanza? Finney estaba absorto en su descubrimiento, pero el personal de S.H.I.E.L.D. no. Todos miraban a Finney y a Loki con gran curiosidad. Quizás porque aparecieron con Finney ninguno de los presentes consideraba a Loki un enemigo por el momento, ni siquiera Nick Fury. Por fin has vuelto. ¿Es este tu amigo? Al observar la situación circundante, Loki quedó algo desconcertado. ¿Eran tan amigables los terrícolas? Pero enseguida se dio cuenta de que la razón de todo esto probablemente era la persona con armadura plateada a su lado. Inmediatamente mostró una sonrisa malvada y disparó una ráfaga de energía a Finney con su piedra de la mente. El peligro acechaba, y Finney salió de su ensoñación a regañadientes. Al observar la explosión de energía que se acercaba rápidamente, movió la muñeca y un pequeño portal apareció al instante, absorbiendo la explosión. En el pasado, aunque podría haberlo hecho, habría sido al menos 5 segundos más lento.
Las acciones de Loki demostraron claramente su postura. Los guardias circundantes inmediatamente levantaron sus armas, apuntando a Loki, esperando órdenes. Nick Fury, pistola en mano, gritó: «Bajen las armas». Nunca los escucharía. Al oír el intento de Nick Fury de persuadirlo para que se rindiera, Finney replicó con irritación y desató una instantánea magia explosiva contra Loki. Para los asgardianos, era evidente que la lucha era necesaria antes de cualquier conversación significativa. Al ver a Finney desatar repentinamente una columna de fuego, los ojos de Loki brillaron de sorpresa. Disparó una ráfaga de energía con su bastón mental, bloqueando la magia explosiva. Auge. La energía colisionó, creando una explosión con réplicas. Como una señal, los agentes de S.H.I.E.L.D. circundantes levantaron sus armas y dispararon contra Loki. Dado el físico del gigante de hielo, aunque las balas metálicas de los agentes no pudieron penetrar sus defensas, aún así le causaron dolor. Por lo tanto, Loki ignoró a Finney y se preparó para lidiar primero con estos molestos agentes. Aukeye, en particular, era conocido por apuntar específicamente a la cara, lo que lo enfurecía. Pero antes de que pudiera moverse, Finney cargó contra él. Después de todo, esta era una base de S.H.I.E.L.D., y Finney no podía desatar una poderosa magia explosiva. Después de perfeccionar sus habilidades de combate bajo la tutela del Cráneo Rojo, planeó probarlas con Loki. Pero Loki era un mago con un dominio máximo de la daga. Aunque el arma que empuñaba era una mezcla de bastón y lanza, eso no cambiaba el hecho de que seguía siendo un mago cuerpo a cuerpo. Además, tenía un hermano aún más imprudente, lo que dificultaba que Finney sometiera fácilmente a Loki. Por temor a que Finney sufriera lesiones accidentales, los agentes dejaron de disparar temporalmente, a excepción de Aukeye, quien, con sus superiores habilidades de tiro con arco, le disparó secretamente en la rodilla, intentando ayudar a Finney. Al ver esto, Nick Fury supo que los agentes no eran rival para Loki e inmediatamente comenzó a organizar una retirada. Después de todo, la base ya había sido evacuada antes de que ambos aparecieran debido a la destrucción del Tesseracto. Además del personal, el aspecto más crucial de la retirada era asegurar los suministros, y el suministro más importante de toda la base era el Tesseract. Así que, mientras ambos luchaban, Nick Fury fue a la ubicación del Tesseracto con la intención de recogerlo y llevárselo. Si Finney ganaba, mucho mejor. Incluso si perdía, solo tendría que abandonar la base. Sin embargo, Nick Fury no sabía que aunque Loki y Finney estaban peleando ferozmente, ambos en realidad estaban prestando mucha atención a los movimientos del Tesseract. Finney quería vengarse del Tesseract, ya que lo había mantenido vagando en un planeta alienígena durante casi medio año. Loki, por otro lado, vio el Tesseracto como una moneda de cambio crucial para obtener un ejército, gobernar la Tierra y luego buscar venganza contra Asgard. Por lo tanto, cuando Nick Fury recogió el Tesseract, ambos se detuvieron simultáneamente. Sin embargo, Loki valoraba más el Tesseract, ya que Finney y Nick Fury ahora estaban en el campamento de S.H.I.E.L.D., y cualquier conflicto sobre él sería una disputa interna. Por lo tanto, Loki abandonó inmediatamente su pelea con Finney y corrió hacia Nick Fury, con la intención de apoderarse del Tesseract primero. Finney intentó detenerlo, con la intención de utilizar su habitual técnica de gran evolución dorada, pero de repente se dio cuenta de que no había tenido éxito, y luego se dio cuenta de que ya no estaba en Vormir. Sus movimientos se ralentizaron ligeramente y Loki, saltando hacia adelante, ya había lanzado la ráfaga de energía desde su bastón mental. Debido a la prisa, Loki no apuntó a Nick Fury, pero la onda expansiva envió a Nick Fury a volar y el Tesseract rodó al suelo. Por coincidencia, rodó directamente hacia la ubicación de Finney 135. Capítulo 136. 5 meses, paga la cuenta. Con el Tesseract justo frente a él, Finney dudó por un momento, preocupado de que la gema espacial pudiera engañarlo nuevamente, como la última vez. Pero tras una breve vacilación, Finney cargó contra el Tesseracto. La última vez, lo tomó por sorpresa y se teletransportó directamente. Si se atrevía a volver, confiaba en que tendría tiempo de defenderse o retirarse. Loki reaccionó rápidamente, girándose y atacando inmediatamente al ver el movimiento de Finney. La energía del cetro mental requería una ligera carga, por lo que no atacó con el cetro en sí, sino que arrojó varios objetos pequeños similares a dardos. Finney no esquivó, usando directamente cuerpo embrujado para resistir el ataque. Tras unos cuantos ruidos metálicos, los dardos no atravesaron sus defensas. Finney finalmente alcanzó el Tesseracto.
Justo cuando se agachaba para recogerlo, Loki apareció de repente frente a él, acercándole el cetro. Finey podía ignorar los dardos, pero no se atrevía a ignorar el cetro que contenía la gema de la mente. Además, no podía garantizar que su estado de poseído no lo afectara, ni que pudiera ser controlado por él. Entonces, sin molestarse en recoger el Tesseracto, Finey se levantó rápidamente y se retiró, desatando simultáneamente un hechizo de explosión contra Loki. Sin embargo, el hechizo explosión no alcanzó a Loki. Lo atravesó. Finey se dio cuenta entonces de que era una imagen reflejada. Finey admiraba el hechizo de imagen reflejada de Loki. No es de extrañar que se atreviera a llamarse el mayor hechicero de los 9 reinos. Aparte de su ignorancia, poseía una o dos habilidades distintivas. La retirada de Finey le dio a Loki una oportunidad. Con una voltereta, Loki le arrebató el Tesseracto de la cara. Aunque Loki parecía un poco desaliñado, sostenía la gema de la mente en su mano derecha y el Tesseracto en su izquierda, manejando 2 gemas del infinito con una expresión excepcionalmente arrogante. Eres diferente a ellos. Después de recibir el artículo, Loki estaba claramente mucho más tranquilo y miró a Finey, listo para hablar. Tras pasar tanto tiempo en Vormir, Finey no había hablado con nadie más que con Cráneo Rojo, así que no tenía prisa por atacar. Le preguntó a Loki. ¿En qué te diferencia? Tienes las cualidades para convertirte en un dios. Loki miró a Finey y dijo en un tono seductor. Soy Loki, de Asgard, tu dios. Estoy aquí en una misión que no puedes entender. Detener. Aunque Finey quería charlar, no quería escuchar las tonterías de Loki e interrumpió directamente. Entiendo Asgard, sé quién eres y sé lo que quieres. Así que, escúchame, no lo lograrás. La Tierra no es tan simple como crees, y nuestro poder no es tan débil. Deja el Tesseracto y el cetro obedientemente, y tu hermano bajará y te llevará de vuelta dentro de un rato. Así no sufrirás una paliza ni quedarás traumatizado. Las palabras de Finey sorprendieron a Loki, e incluso Nick Fury a su lado pareció sorprendido. Sin embargo, Loki claramente no abandonaría sus objetivos tras las breves palabras de Finey. Además, durante este tiempo, había aprendido con claridad lo aterrador que era quien lo había enviado. Pensé que serías diferente. Loki suspiró, aparentemente compadeciéndose de Finey. Te lo recordaré de nuevo, incluso Thanos podría no querer venir a la Tierra personalmente, así que escúchame, deja tus cosas y ríndete. Finey se había sentido realmente solo durante demasiado tiempo. En el pasado, no habría perdido tanto tiempo con palabras. Primero derrotaba a sus enemigos y luego hablaba. Al oír mencionar el nombre de Finey, la expresión de Loki cambió al instante. Sus ojos se llenaron de profunda confusión. No entendía cómo Finey lo sabía. Y hablando de eso, ¿por qué Finey estaba con él cuando salieron del portal? Al ver la expresión de Loki, Nick Fury sintió una profunda compasión. Sabía perfectamente que lo que Finey había dicho era cierto y lo había conmocionado. Esto le recordó a sí mismo. Finalmente, alguien podía entender sus sentimientos. Este dios extraterrestre, no importa de dónde vengas, en la Tierra, será mejor que respetes nuestras reglas. Con el respaldo de Finey, Nick Fury se sintió mucho más seguro y le habló con fuerza a Loki. Aunque sorprendido por la información que Finey conocía, Loki no estaba dispuesto a rendirse. Miró a Nick Fury con burla y dijo, te voy a rescatar. Auge. La respuesta no vino de Nick Fury, sino de la magia explosión de Finey. Aunque Finey quería hablar con alguien, no quería escuchar los interminables divagaciones de Loki, por lo que decidió acabar con él rápidamente e ir a casa a comprobar cómo estaban las cosas. Loki rodó nuevamente, esquivando la magia. Loki no estaba del todo seguro de someter a Finey, y como ya había obtenido el objeto, decidió no perder más tiempo. Planeaba esperar hasta lograr su objetivo, entonces su ejército llegaría y derrotaría a Finey. Al sostener el Tesseracto, Loki estaba mucho más familiarizado con él que con el bastón mental. Había aprendido sobre el Tesseract en la biblioteca asgardiana, y aunque nunca lo había usado, todavía era mucho mejor que el bastón mental, del que no sabía casi nada. Nos volveremos a encontrar. Entonces, justo cuando Finey se estaba preparando para una batalla a gran escala, Loki de repente usó el Tesseract para abrir un portal y escapó. Mirando fijamente el portal que desapareció instantáneamente, Finey se quedó paralizado. No esperaba que Loki escapara así, y el portal del Tesseract era diferente al de Kamartaj. No podía rastrearlo. Sin embargo, a Finey no le importó demasiado. Loki no podía escapar de la Tierra de todos modos. Mientras estuviera allí, lo encontraría tarde o temprano. En cuanto al ejército alienígena, si era inevitable, bastaría con la guerra.
Finney se negó a creer que Nueva York había ganado la batalla incluso sin él en la historia original, y ahora que tenía acceso a información y no era un debilucho en combate, ¿cómo podrían perder de nuevo? ¿A dónde fue? Al ver a Loki desaparecer, Nick Fury acudió rápidamente al lado de Finney, escaneando los alrededores mientras preguntaba. ¿Cómo voy a saberlo? Finney miró al cauteloso Nick Fury, observando su familiar cabeza calva y su único ojo, y suspiró. ¿Cuánto tiempo sin verte, jefe Fury? Nick Fury se sorprendió, luego guardó su arma, miró a Finney, que no había cambiado mucho desde que se fue, y extendió su mano, diciendo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bienvenido de nuevo. Finney no se apresuró a estrechar la mano de Nick Fury, sino que lo miró fijamente durante un rato antes de decir de repente. Antes de venir, parecía que estábamos de acuerdo en 1.000.000 al día. Han pasado más de 5 meses. Aceptaré una pérdida, así que paguemos la cuenta de los 5 meses. ¿Ajustamos cuentas primero? Nick Fury retiró en silencio su mano extendida, miró a Okeye Barton, que fingía no ver ni oír nada, y respondió. Podemos hablar de eso más tarde. Podemos hablar de dónde has estado durante tanto tiempo sin trabajar. PD, me encanta el libro. Descubre más de 30 capítulos avanzados en Patreon. p@patreon.com/horizon685. Mis queridos seguidores, usen el código 38678 para obtener un 50% de descuento. Hagan que me sienta orgulloso. Fin del capítulo 136. Capítulo 137. Un alma que es una en 1.000.000. Finney se quedó sin palabras, luego sacudió la cabeza y dijo, me teletransportaron a un planeta alienígena. No puedo decir dónde está, pero está muy, muy lejos. Además, será mejor que encuentres a Loki rápido. Tiene un ejército alienígena. Si usa el Tesseracto para abrir el portal, prepárense para la guerra. Al escuchar las palabras de Finney, no solo Nick Fury, sino incluso Barton, cambiaron su expresión. Al recordar las palabras de Loki, no podían imaginar qué le sucedería a la Tierra si Loki triunfaba. ¿Por qué te teletransportaron a un planeta alienígena y cómo regresaste? ¿Por qué estabas con Loki? Nick Fury tenía muchas dudas en su mente. Ese Tesseracto no me quería, así que me engañó. En cuanto a por qué volví con Loki, es porque él activó la gema, y solo pude seguir el camino. Al escuchar la vaga respuesta de Finney, Nick Fury frunció el ceño, pero sabía que lo más importante ahora no era averiguar sobre la situación de Finney, sino encontrar primero el Tesseract. Emite una orden de arresto global contra Loki. Notifica a Illy para que se prepare para la máxima alerta operativa. Nick Fury le dio varias órdenes a Patton. Al terminar, miró a Finney, que empezaba a salir, y no pudo evitar preguntar, ¿a dónde vas? Hogar. Finney se dio la vuelta y respondió con naturalidad. ¿La situación es tan grave y te vas a casa? Nick Fury preguntó incrédulo. Abrir un portal continuo no es tan fácil, y no es demasiado tarde para contactarme después de encontrarlo. Finney suspiró y continuó. Llevo medio año fuera de la Tierra. ¿Qué hay de malo en volver a casa primero? Nick Fury frunció el ceño, pensó durante un buen rato y finalmente se comprometió. Entonces iré a reunir a la mano de obra primero y me mantendré en contacto. ¿Tu teléfono sigue funcionando? Bueno. Finney asintió. Esto hizo que Barton, que aún no se había ido, se volviera sorprendido. Había pasado medio año y el teléfono seguía con carga. Nick Fury, por su parte, pensó aún más profundamente, considerando que el teléfono todavía funcionaba e incluso sugiriendo que Finney podría haber ido a un planeta alienígena con una civilización avanzada. Finney no abandonó la base, sino que encontró un rincón apartado y utilizó con entusiasmo el portal para regresar a casa. Al ver todo lo familiar en la habitación, Finney sintió una punzada de nostalgia. A juzgar por la limpieza de la casa, Skye había estado limpiando todo este tiempo. Como si hubiera escuchado su regreso, de repente se oyeron pasos apresurados desde fuera de la puerta, entonces la puerta se abrió y apareció Skye con una mirada de sorpresa. Finney. Skye corrió y lo abrazó con fuerza. Al percibir la emoción de Skye, Finney le dio unas suaves palmaditas en la espalda, consolándola. Ya volví. ¿No te lo dijo la maestra antes? Estoy bien. Hablando de eso, Skye soltó a Finney, reprendiéndola con enojo. Una cosa es perder el tiempo en la Tierra, pero ahora incluso vas a otros planetas. ¿No temes que el universo no pueda contenerte algún día? Entonces encontraré otro universo. Finney respondió con una sonrisa, luego miró a la indignada Skye, le pellizcó suavemente la mejilla y preguntó, ¿ha sucedido algo durante este tiempo? Está bien. Skye asintió, luego negó con la cabeza y continuó.
Es solo que no les dije a mamá y papá que estabas atrapado en otro planeta. Solo dije que estabas ocupado. Finney asintió, sin importarle el ocultamiento de Esquire. Después de todo, dejar que los dos ancianos lo supieran solo aumentaría sus preocupaciones. ¿Qué fuiste a hacer exactamente? ¿De verdad estás atrapado en un planeta alienígena? Aunque el anciano le dio esta noticia, aún tenía dudas. Ahora que Finney ha regresado, por fin puede estar segura. Bueno, una roca pensó que era demasiado guapo, así que quería que su amigo también me viera, y luego, desafortunadamente, me teletransportaron a un planeta alienígena. Finney describió brevemente lo que le sucedió a Esquire. Una roca. Esquire miró a Finney con la mirada perdida y preguntó: ¿incluso las rocas están empezando a mutar? ¿Cómo te vio? ¿Por qué harías que una roca se sintiera hermosa? Una apariencia hermosa es moneda corriente, pero un alma interesante es una entre 1.000.000. Finney se encogió de hombros y suspiró. Tal vez mi belleza ha penetrado en mi alma, incluso una roca puede sentirlo. Se suponía que sería una escena de reencuentro conmovedora, pero Esquire solo sintió una ligera sensación de aturdimiento. Sin embargo, al ver que Finney no había cambiado mucho, se sintió un poco aliviada. Por cierto, empaca tus cosas más tarde, ¿por qué no vas a quedarte con mamá y papá unos días? Al escuchar las palabras de Finney, Esquire, que aún tenía muchas preguntas por hacer, se quedó atónita y no pudo evitar preguntar: ¿por qué? Nueva York no es segura estos días, es mejor que no te quedes aquí. Aunque creía firmemente que la batalla de Nueva York no se perdería, Finney todavía pensaba que no era necesario que Esquire se quedara. ¿No es seguro? Esquire miró a Finney confundida. Podría haber un ejército alienígena invadiendo. Finney dudó un momento, pero aún así dijo la verdad. Después de todo, una vez confirmado algo así, no se podía ocultar, así que era mejor dejar que Esquire se preparara con antelación. Al enterarse de que las cosas empezaban a desembocar en una guerra interestelar, Esquire se quedó atónita. Por suerte, su resiliencia había aumentado con los años, así que no era del todo incapaz de aceptarlo. ¿Es por tu culpa? El rostro de Esquire volvió a estar lleno de preocupación. No le extrañaba que pensara así. Finney acababa de regresar de un planeta alienígena, y de repente, le anunciaron que los extraterrestres iban a invadirlo. Cualquiera relacionaría ambas cosas. No tiene nada que ver conmigo. Finney negó con la cabeza. Estaba atrapado en Vormir, mientras que Loki había traído a los Chitauri, los secuaces de Thanos. No tenían ninguna relación. ¿Entonces te vas con nosotros? Esquire miró a Finney, aunque era una pregunta, sintió que ya sabía la respuesta. Me quedo para ayudar. La respuesta de Finney no sorprendió a Esquire, así que dijo: entonces me quedaré también. Al ver que Finney fruncía el ceño y quería negarse, continuó rápidamente: mis habilidades han mejorado mucho recientemente, definitivamente puedo ser de alguna ayuda. ¡No! Pero Finney seguía firmemente en desacuerdo. Siendo sincero, Finney no dudaba de que Esquire pudiera ayudar. Mientras tuviera una posición segura para causar daño, probablemente podría desmantelar la nave nodriza Chitauri. Pero si podía ayudar o no era otra cuestión. Con la defensa de Esquire, podría quedarse con solo unas pocas balas o morir al instante. No confiaba en que alguien más la protegiera, y si iba a protegerla él mismo, sería mejor no dejar que Esquire participara en absoluto. ¿Por qué? Esquire preguntó enojada. Finney no quería decir que sus defensas eran demasiado débiles y que involucrarse sería una carga demasiado grande, pero no pudo encontrar ninguna otra buena razón, por lo que solo pudo mirarla fijamente y decir: no quiero que te lastimes. 137. Capítulo 138. Los Vengadores se unen. Al oír las palabras de Finney, Esquire bajó la cabeza y guardó silencio un buen rato. No estaba claro qué pensaba, pero finalmente, con el rostro ligeramente sonrojado, aceptó a regañadientes. Mientras Finney persuadía a Esquire, Nick Fury, después de abandonar la base, contactó inmediatamente a un senador. Esta podría ser la primera guerra interestelar de la Tierra, pero no estamos preparados. Por lo tanto, necesito un equipo de respuesta para evitar que estalle. Pero estás jugando con fuego, comandante. En la pantalla, un senador miró a Nick Fury y dijo: estas no son fuerzas que puedas controlar. Los demás también no estuvieron de acuerdo con el plan de los Vengadores, especialmente porque Nick Fury había declarado específicamente en el plan que no estaban bajo su control, por lo que permanecieron en silencio por el momento. ¿Ha luchado usted alguna vez en una guerra, Excelencia?
Nick Fury miró a sus superiores, que habían estado encerrados en sus oficinas durante demasiado tiempo, y dijo con voz profunda. Cuando se trata de combate real, ¿les gusta que los controlen? Dijiste que Loki tiene un ejército. ¿Eso significa que Asgard le va a declarar la guerra a la Tierra? Al ver a su colega sin palabras, otra senadora cambió de tema. No Asgard, sino Loki. Nick Fury recordó que Finney había dicho que Thor podría venir a ayudar, por lo que el ejército no podía ser asgardiano. ¿Y qué hay de su hermano? Thor. Continuó el senador. Según la inteligencia, Thor no tiene malas intenciones hacia la Tierra, pero está lejos. Solo podemos confiar en nosotros mismos, dijo Nick Fury. ¿Y qué hay de Finney? Preguntó el senador, mencionando a Finney. ¿Finney tampoco puede detener a Loki? Solo la gente de la base sabía de la desaparición de Finney, y como había regresado hoy, Nick Fury respondió con calma. Necesita ayuda, por eso se debe formar este equipo de respuesta. Después de mucho regateo, Nick Fury finalmente logró que llegaran a un acuerdo y aceptaran formar temporalmente este equipo de respuesta, aunque aún estaba por verse si realmente podría establecerse. Una vez completados los trámites, Nick Fury se dirigió inmediatamente a la siguiente ubicación sin descansar un momento. En un gimnasio de boxeo un tanto anticuado, un hombre musculoso, con un pecho bien definido y unos glúteos prominentes, golpeaba furiosamente un saco pesado. Golpe de izquierda, golpe de derecha. Sus movimientos eran nítidos, definidos y poderosos. ¿No puedes dormir? Nick Fury preguntó, saliendo de la casa del Capitán América mientras observaba el entrenamiento empapado en sudor. He dormido 70 años, señor. Creo que ya he tenido suficiente. Entonces deberías salir a caminar y ver el paisaje. Al ver acercarse a Nick Fury, Steve Rogers finalmente dejó de golpear el saco de arena, se quitó las vendas de las manos y preguntó. ¿Una misión para mí? Señor. ¿Integrarme al nuevo mundo? Para salvarlo. Mirando el documento que Nick Fury le entregó, Steve dudó por un momento, luego lo tomó, lo abrió e inmediatamente vio el Tesseract. Nick Fury contó brevemente la historia de Loki y luego dijo lentamente. Este mundo está cambiando más rápido de lo que puedes imaginar. Ya me he acostumbrado. Steve todavía estaba enojado por el Tesseract, respondió sin expresión alguna y luego empacó sus cosas para irse. Dejé los detalles de la misión en tu casa. Mientras observaba al Capitán América llevándose los sacos de arena, Nick Fury pensó por un momento y luego agregó. ¿Tienes alguna sugerencia específica para recuperar el cubo de Rubik? Deberías dejarlo en el mar. Steve dijo sin volverse, luego salió del gimnasio de boxeo y regresó a casa. Al mirar los documentos que Nick Fury había colocado en una posición tan prominente, Steve suspiró y comenzó a examinarlos cuidadosamente. Los documentos en realidad no contenían planes de misiones u operaciones específicas. Eran principalmente presentaciones de otras personas, como Asgard, Thor, información de Loki, la situación de Banner, la identidad de Tony y el traje de Iron Man. Mientras tanto, Coulson, siguiendo las instrucciones de Nick Fury, llegó a la Torre Stark para encontrar a Tony y Banner. En el piso superior de la Torre Stark, Tony y Pepper estaban charlando íntimamente cuando de repente se escuchó la voz de Jarvis. Señor, el agente Coulson de S.H.I.E.L.D. lo está llamando. Dile que no estoy aquí. Aunque tenía el título de asesor, Tony no tenía mucho afecto por S.H.I.E.L.D. Probablemente no le creerá, señor. A medida que Tony continuó mejorando, el nivel de inteligencia de Jarvis también aumentó. Ten confianza, Jarvis, estoy en una cita ahora mismo. Tony comentó casualmente, con la intención de seguir cultivando su relación con Pepper. Desafortunadamente, Pepper sabía de la importancia de las relaciones interpersonales y también tenía cierto cariño por el agente Coulson, así que le aconsejó a Tony. Primero ve de qué quiere hablarte, por si acaso está relacionado con Finney. La expresión de Tony cambió al escuchar esto, pero finalmente contestó el teléfono. Stark, necesitamos hablar, es urgente. La cara seria de Coulson apareció en la pantalla del teléfono. ¿Qué pasa? ¿Se acerca el fin del mundo? Tony bromeó casualmente. Más o menos. Pero la respuesta de Coulson sorprendió a Tony. Al ver su rostro serio, no parecía que estuviera bromeando. Abrió la autorización de seguridad y le permitió tomar el ascensor hasta Tony. ¿En qué lío te has metido esta vez? Tony preguntó con expresión molesta mientras Coulson se acercaba llevando una computadora. ¿Puedes echarle un vistazo a esto primero? Coulson le entregó la computadora a Tony. No me gusta que la gente me dé cosas, puedes ponerlas sobre la mesa.
Tony no tomó la computadora, sino que se encogió de hombros y caminó hacia el sofá para sentarse, esperando que Coulson colocara la computadora frente a él. Pepper notó la urgencia y el nerviosismo de Coulson, así que no lo avergonzó. Tomó la laptop con naturalidad, tranquilizando a Coulson y diciendo, no pasa nada, me gusta que me den cosas. Luego se acercó a Tony y le entregó la computadora portátil. Tony tomó la computadora portátil, miró a Pepper y luego a Coulson, dio una sonrisa impotente, encendió la computadora, transfirió los datos al servidor del edificio y luego la abrió en la proyección holográfica en la habitación. Pepper también observaba sorprendida los datos circundantes. De repente, pareció notar algo y se giró hacia Coulson, preguntando, «Finney, ¿ha aparecido el caballero plateado?» «Estos son los últimos datos recopilados por el director», Coulson asintió. Aunque no había visto a Finney regresar con sus propios ojos, había visto información más detallada y sabía que Finney había aparecido con Loki. Al oír la noticia, Tony sonrió involuntariamente. Dijo, sabía que ese tipo no se lastimaría tan fácilmente. Además, por favor informe al Dr. Banner. Sería mejor que pudiera participar en esta misión. Con el cambio de Finney, esta peligrosa misión que involucra a Banner ya no tendría que ser llevada a cabo por Natasha, aunque esto muy bien podría causar que Banner pierda un amor que ya tenía pocas esperanzas. Me encanta el libro. Descubre más de 30 capítulos avanzados en Patreon. p@patreon.com/horizon685, fin del capítulo, 138. Capítulo 139. Primer encuentro. Cuando Finney recibió el contacto de Nick Fury, ya era la tarde del día siguiente. Durante ese tiempo, llevó a Esquí a casa de sus padres y se quedó con ellos. ¿Encontraste a Loki tan rápido? Al llegar a la base de S.H.I.E.L.D., Finney preguntó con cierta sorpresa después de ver a Nick Fury, pero rápidamente se dio cuenta de que Loki se había visto obligado a retirarse esta vez y no había logrado controlar a Hawkeye Barton ni a los otros agentes de S.H.I.E.L.D. Sin ayuda interna, el arrogante Loki, que miraba hacia la Tierra desde arriba, probablemente no había pensado mucho en esconderse, por lo que no fue imposible para S.H.I.E.L.D. descubrirlo tan rápidamente. Sí, pero la cosa está un poco complicada. He reunido un equipo de respuesta. Primero te llevaré a conocerlos. Nick Fury asintió y dijo. Los Vengadores. Finney se burló. ¿Un equipo de respuesta? Lo pensó detenidamente, y parecía que el único Vengador que no conocía era Thor. Claro, si de verdad querías saberlo, probablemente el Capitán América era alguien a quien tampoco reconocía. Nick Fury asintió sin negarlo. Al abordar el Kingjet, Finney examinó cuidadosamente el interior de la aeronave. Tras quedar varado en Vormir, sintió la necesidad de aprender sobre naves espaciales. Al llegar a bordo del preciado esquí carrier de Nick Fury, Finney vio varias figuras familiares. Mucho tiempo sin verlo. Finney saludó a los dos. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Aunque había recibido la noticia ayer, no la había confirmado, por lo que Tony solo respiró un verdadero suspiro de alivio cuando vio a Finney aparecer ante él. Es una larga historia. ¿Cómo han estado? Mientras hablaba con Tony, Finney también miró a Banner. Después de tanto tiempo, su comportamiento se había vuelto aún más amable y refinado. Cualquiera que lo viera a primera vista pensaría que era una persona bondadosa. Aparte de que se enoja y quiere encontrarte, todo lo demás está bien. Banner se encogió de hombros, feliz de que Finney estuviera de regreso. En su mente, Finney era el único que podía controlar a Hulk. En los últimos 6 meses, había intentado varios métodos para separarlo o eliminarlo, pero sin éxito. En cambio, había arruinado la relación que había mejorado con tanto esfuerzo. Además, con Finney ausente, últimamente no la había pasado bien. Al notar la fugaz amargura en los ojos de Banner, Finney pareció pensativo, pero con tanta gente alrededor, no hizo ninguna pregunta y simplemente asintió. Después de saludar a sus dos conocidos amigos, Finney miró no muy lejos al hombre de aspecto mayor y glúteos muy prominentes. Hola, Capitán América. Aunque no parezca nuestra primera vez, Finney puedes llamarme Finney. Finney se acercó al Capitán América, disipó la posesión fantasmal y le extendió la mano. Casi todos en la sala conocían su identidad, así que ya no se molestó en ocultarla. El Capitán América quedó visiblemente atónito al ver cómo la armadura de Finney se desvanecía repentinamente al acercarse. Entonces le tomó la mano y respondió, Capitán América, te conozco. Gracias por traerme de vuelta. De nada. Finney se encogió de hombros, respondiendo con indiferencia.
Luego miró a Viuda Negra y a Ojo de Halcón, quienes lo habían estado observando desde que se liberó de la posesión demoníaca, y dijo sin palabras. Sé que soy guapo, pero ¿no crees que mirarme así es ir demasiado lejos? Bartón se dio la vuelta de inmediato, avergonzado. Viuda Negra, sin embargo, arqueó una ceja y se acercó, diciendo, no esperaba que te vieras así bajo esa armadura. Te presento de nuevo, Natasha Romanoff, agente de S.H.I.E.L.D. Hay muchas cosas que no esperabas. Finney puso los ojos en blanco y luego le ordenó, recuerda no revelar mi identidad. En ese momento, Bartón también se acercó y le dijo a Finney, me presenté hace unos meses, no sé si me recuerdas, Clint Barton, agente de S.H.I.E.L.D. Mi memoria no es tan mala, Finney respondió, dándole a Bartón la misma instrucción. Al ver a Finney revelar abiertamente su identidad y presentarse ante todos, Nick Fury se sorprendió muchísimo. Sintió que Finney lo aceptaba y que las posibilidades de incorporarlo a los Vengadores eran mayores. En realidad, Finney no le había dado mucha importancia. Después de pasar tanto tiempo en Vormir, sentía cierta familiaridad incluso con los mendigos de la calle, así que solo podía decir que Nick Fury le estaba dando demasiadas vueltas. Muy bien, ahora que todos se conocen, ¿no deberíamos discutir cómo lidiar con Loki y recuperar el Tesseracto? Al ver que Finney había terminado de presentarse, Nick Fury dio un paso adelante y dijo. Al escuchar las palabras de Nick Fury, todos intercambiaron miradas, pero nadie habló primero. En el avión, Nick Fury le explicó la situación actual. Aunque no había controlado a Bartón, Loki logró capturar a Erik Selvig. Sin embargo, sin el consejo de Bartón, Loki no cayó en la trampa con el cetro como en la historia original. En lugar de eso, utilizó el cetro mental para controlar un pequeño país del que Finney nunca había oído hablar y comenzó a investigar el Tesseract. Finney se sorprendió bastante al escuchar esto, ya que podría significar que incluso si Loki abría el portal, Nueva York no se convertiría en un campo de batalla. Sin embargo, si pudiera detenerlo, Finney ciertamente no querría que Loki abriera el portal. ¿No podríamos simplemente infiltrarnos y capturarlo? Después de un rato, habló primero con Banner, quien parecía ser el más desorientado sobre la batalla. Dr. Banner, los datos indican que, además de controlar personas, también posee la capacidad de saltar por el espacio, explicó Nick Fury, mirando a Finney mientras hablaba. Podría haber tratado a Loki como Finney esta vez. Así que la primera operación es crucial. Si lo alertamos, será mucho más difícil capturarlo después. Oh. Banner, obedientemente, calló. En realidad, ni siquiera quería venir. Años de huida le habían dado un profundo prejuicio contra las autoridades. Si no hubiera sido incapaz de rechazar la invitación de Tony, no habría venido. Sin embargo, antes de que pudieran elaborar un plan adecuado, el informe de Hill llegó repentinamente a través del auricular de Nick Fury. Director, el clima circundante ha reaccionado repentinamente con fuerza. Nick Fury frunció el ceño, como si hubiera pensado en algo, y miró directamente a Finney, preguntando. ¿Dijiste antes que Thor vendría a la Tierra? ¿Sí? Finney se quedó atónito y asintió inconscientemente. Thor solo tenía un hermano, así que, por supuesto, no podía dejarlo vagar por ahí, aunque aún no conociera el propósito de Loki. Puede que ya haya llegado. Nick Fury dijo con voz profunda. No podemos dejar que alerte al enemigo. PS, si quieres leer más capítulos, únete a Patreon. Gracias. 139. Capítulo 140. Deberías llamarlo tío, segunda actualización, de vuelta en Vormir, la barra de experiencia de Finney estaba casi llena. Había previsto que, con la ayuda de Cráneo Rojo, podría obtener su séptima habilidad en una semana como máximo. Sin embargo, la teletransportación fue inesperadamente repentina, dejándolo un poquito lejos de su séptimo sorteo. Había planeado ir a Kamar Tajoy para ver si podía maximizar su experiencia, pero Loki fue descubierto demasiado rápido y fue convocado antes del anochecer. Entonces, al escuchar las palabras de Nick Fury, no pudo evitar pensar en aprovechar la oportunidad para probar suerte con Thor. Nunca he visto un extraterrestre antes, déjame ir a conocer a este dios del trueno. Tony, que siempre había estado muy interesado en los asgardianos, inmediatamente dio un paso adelante y dijo. Antes de la llegada de Finney, el Capitán América, quien siempre había albergado prejuicios contra Tony, frunció el ceño al escuchar esto. Siendo el menos familiarizado con el mundo, había leído la información con mucha atención y tenía una impresión relativamente buena de Thor, la figura divina con una amante terrestre. Replicó. Stark, aún no sabemos el propósito de Thor. Por eso voy a averiguarlo por todos.
Tony, igualmente molesto con el Capitán América, le dirigió a Finney una mirada provocativa a sus espaldas, aparentemente preguntándole si quería acompañarlo. Finney, que también estaba considerando si podría conseguir su séptimo dibujo de Thor, aceptó fácilmente la provocación. Se acercó a Tony y le dijo: yo también iré para supervisarlo y asegurarme de que no arruine las cosas. El Capitán América le dio cierta cara a Finney, su salvador, principalmente porque alguien realmente necesitaba manejar este asunto. Según los informes de inteligencia y de televisión de Nick Fury, sabía que Finney y Tony eran las únicas dos personas entre ellos que podían volar, y Finney era probablemente el más fuerte. Basándose en sus interacciones actuales, no parecía tan poco confiable como Tony, por lo que miró a Finney, finalmente asintió y le aconsejó: ten cuidado. Finney respondió activando poseído por el mal, lo que le dio al habitualmente discreto batón una segunda revelación. Sin embargo, el traje de Tony no era tan práctico. Aunque había sido mejorado innumerables veces, no pudo alcanzar al de Finney hasta que la nanotecnología maduró. ¿Rescataste a ese tipo del hielo? Tony le preguntó a Finney con curiosidad durante el camino. El tipo del que hablas es un héroe estadounidense. Al oír las palabras de Tony, Finney lo miró con cierta diversión y explicó: es Nick Fury. Encontró al Capitán América en el glaciar y me pidió que lo trajera de vuelta usando un portal. Entonces debería quedarse en el sanatorio y no dar órdenes aquí. Tony hizo pucheros, todavía luciendo algo molesto por lo que acababa de pasar. Hablando de eso, es de la misma generación que tu padre. De hecho, deberías llamarlo tío. Finney se burló de Tony. ¿Llamarle tío? Tony se estremeció, como si recordara aquella escena, y negó con la cabeza con firmeza. Preferiría que esa placa de metal que tengo en el pecho se me clavara en el corazón. Hablando de eso, ¿no has pensado alguna vez en eliminarlos? Al oír esto, Finney se detuvo un momento, miró a Tony y preguntó. La expresión de Tony vaciló. Al principio, no tenía a nadie en quien confiar, por eso no se había operado. Ahora, temía evitarlo. Temía la posibilidad de una operación fallida. El mundo podría vivir sin Tony, pero no sin Iron Man. Tony no estaba dispuesto a dejarle todo a alguien más. Además, ahora no tenía que preocuparse por el envenenamiento por paladio, tenía una hermosa novia, una armadura poderosa y una vida relativamente feliz, por lo que prefería mantener el status quo. ¿Tienes alguna manera? Tony se giró y preguntó. Claro que si Finney tuviera algún método especial y seguro, no le importaría probarlo. No. Finney negó con la cabeza. Actualmente, ninguna de sus habilidades podía ayudar a Tony a quitar la placa de metal. Sin embargo, pensó en el futuro médico que había abandonado la medicina. Debería tener muchas posibilidades de retirarle la placa de metal a Tony sin problemas. Pero, considerando su personalidad actual, para asegurar un 100% de éxito, probablemente se negaría a realizar la cirugía. Pero podrías intentar encontrar un médico en China, Finney sugirió, recordando un punto de la trama de la historia original. Tony respondió algo decepcionado, sin importarle. En realidad, lo que le faltaba no era un cirujano, sino la preparación mental para la cirugía. O mejor dicho, solo pensaba en una operación completamente exitosa. Al ver la expresión de Tony, Finney no dijo nada más. En realidad, tenía otra sugerencia en mente, y la otra parte sí tenía una mayor y más segura probabilidad de resolver el problema de Tony. Esa era la Wakanda empobrecida. Gracias al vibranio, la tecnología de este país supera con creces la de la sociedad en varios aspectos, y la hermana de Pantera Negra también es una genio. Su tecnología debería ayudar a Tony a lidiar con esos fragmentos de metal de forma segura. Sin embargo, conseguir su ayuda es un problema. Wakanda es un país extremadamente cerrado. Ni siquiera les importa la vida de su propia gente, así que ¿por qué salvarían a Tony? En cuanto al dinero, aunque parecen extremadamente pobres, su negativa constante a proporcionar alivio de la pobreza muestra que el dinero no puede resolver el problema. Por lo tanto, Finney aún no ha planteado esta sugerencia. Mientras reflexionaba, Tony ya había equipado su traje y los dos volaron a la ubicación objetivo según las instrucciones de Nick Fury. En ese momento, nubes oscuras cubrían el portaaviones, con relámpagos ocasionales. Finney volaba en el aire, observando los alrededores, cuando la advertencia de Nick Fury llegó a través de su auricular. El pico de energía oscura sigue aumentando, ten cuidado. Justo cuando Nick Fury terminó de hablar, un enorme rayo cayó sobre él, acompañado de una figura que caía. Finney divisó a Thor de inmediato. Era la primera vez que lo veía.
Su capa roja y su larga cabellera dorada resaltaban con nitidez contra el cielo oscuro. Lo veo. No solo él, Tony también lo había notado claramente. Gritó con entusiasmo por su auricular, activó los propulsores de sus manos y pies y se lanzó hacia Thor a la velocidad del rayo. Finney lo siguió de cerca, las nubes oscuras en el cielo se disiparon cuando Thor llegó. Después de una breve caída, Thor se estabilizó inmediatamente con Mjolnir, viendo simultáneamente a Tony corriendo hacia él y sobresaltándose. Sus músculos reaccionaron instintivamente, priorizando la lucha sobre el pensamiento, e inconscientemente blandió Mjolnir, desatando un rayo hacia Tony. Energía cargada al 30%. El informe de Jarvis resonó en los oídos de Tony. Desde que conoció a Finney, la investigación sobre la armadura anti-Finney no se ha detenido, especialmente en cómo contrarrestar la magia explosiva. Por lo tanto, Tony ha realizado muchas mejoras en la armadura de Iron Man en cuanto a la absorción de energía pura. Además, es electricidad, la fuente de energía más común en la sociedad moderna. Oigan, ¿vieron eso? Él atacó primero. Tony claramente no iba a tomar este rayo como un saludo asgardiano amistoso. Tras decirle eso a todos en sus auriculares, él, que ya quería probar la fuerza de su oponente, contraatacó con una ráfaga de energía. PS. Si quieres leer más capítulos, únete a Patreon. 140. Capítulo 141. Sí, no lo merezco, Stark, no hagas nada imprudente. La voz de Nick Fury llegó inmediatamente a través del auricular. El Capitán América hizo lo mismo y dijo: Elsei, dile a Stark que deje de atacar. Deberíamos hablar con Thor primero. Al oír esto, Finney puso los ojos en blanco y respondió con desdén: enseguida, enseguida. Aunque dijo esto, Finney no tenía intención de detenerlo. También quería ver cuánto había mejorado la fuerza de Tony desde su última reunión. En Asgard, pocas personas podían mantener la razón ante la batalla. En la mayoría de los casos, optaban por atacar imprudentemente. Si ganaban, todo lo que él decía era ley. Si perdían, podían sentarse a hablar. Thor era el asgardiano más típico. Aunque sabía que su misión era encontrar a Loki primero, decidió luchar con determinación ante el ataque de Tony. Luchar era más divertido que pelear con su hermano menor. Por supuesto, lo más divertido probablemente fue pelear con un hermano menor. Aunque no era el más brillante, la fuerza de Thor era innegable. Aunque su verdadero poder divino no había despertado, años de batallas, junto con su Mjolnir, fueron suficientes para derrotar a la mayoría de los enemigos. Ante el cañón de energía de Tony, Thor decidió enfrentarlo de frente. Su armadura, forjada por los enanos e imbuida de magia asgardiana, lo dejó prácticamente ileso tras recibir el impacto. Si bien Mjolnir podía transportarlo, el enfoque directo y aéreo no era ideal para el combate aéreo, por lo que Thor decidió llevar a Tony al suelo primero. Ascendió rápidamente, con Mjolnir en la mano, y mientras Tony atacaba, Thor aceleró repentinamente, cargando de cabeza contra Tony a través del cañón de energía. Tomado por sorpresa, Tony recibió un golpe de lleno y los dos cayeron en picado hacia las montañas. Al observar la pelea, Finney meneó la cabeza en silencio. Actualmente, Tony era un poco más fuerte que antes, pero solo hasta cierto punto. La potencia de fuego mejorada del Mark VII no podía infligir mucho daño a Thor. Unos cuantos golpes de Mjolnir podrían dañar gravemente su armadura. En términos de fuerza y defensa, Thor era casi igual a él en su armadura. Esta era la razón por la que los asgardianos eran llamados dioses. Sus físicos eran naturalmente poderosos. Al ver que Tony comenzaba a forcejear, Finney dejó de mirar y se preparó para unirse a la lucha. Justo cuando Thor lanzó el martillo para evitar que Tony despegara para ajustarse, Finney abrió al instante un portal en la trayectoria del martillo, teletransportándolo a decenas de miles de metros de distancia. Deja que el martillo vuele por un rato. Antes le habría resultado difícil, pero con el crecimiento de su técnica de gran evolución dorada y sus conocimientos sobre la teletransportación de la piedra espacial, sus habilidades de portal habían mejorado rápidamente, lo que le permitió tener éxito. ¿Dónde está el martillo? Thor se quedó atónito cuando su amado martillo desapareció. Rápidamente extendió la mano para recuperarlo, pero tardó mucho en aparecer y montó en cólera. ¿Dónde pusiste mi martillo? Probablemente sea nostalgia. Tony también vio el portal. Aunque se sintió un poco avergonzado por la ayuda de Finney, no era la primera vez que lo humillaban delante de él, y ya estaba acostumbrado. Ahora estaba algo aliviado de no haber dejado que Jarvis se conectara a la computadora del portaaviones y transmitiera la batalla en vivo.
Sin embargo, no sabía que Nick Fury no había olvidado que con ellos habían salido un montón de pequeñas cámaras no tripuladas. Por lo tanto, la escena de él siendo brutalmente golpeado ya había sido vista por todos en el portaaviones, pero todos estaban tan conmocionados por el poder de Thor que no tuvieron tiempo de decir nada. Thor estaba claramente furioso por haber perdido su martillo. Una electricidad crepitante crepitaba a su alrededor. Sorprendido, Finney corrió a su lado y le explicó: «Tu martillo no se ha perdido, está de regreso». Pero Thor ignoró las palabras de Finney, rugiendo: «Dame mi martillo». Y atacando a Finney: «Déjamelo a mí, tú regresa». Finney, que ya tenía la intención de pelear, no dudó y le dijo a Tony antes de cargar hacia adelante, lanzándose silenciosamente un beneficio sobre sí mismo: «Aumento de fuerza. Mejora la agilidad. Mejora la defensa». Los dos puños chocaron con un golpe sordo, y Finney retrocedió unos pasos. Había perdido la primera ronda de poder. Aunque Thor no tenía el atributo de Hulk de aumentar su fuerza a través de la ira, sus emociones afectaron su poder divino, haciéndolo más fuerte que antes. Sin embargo, la fuerza nunca había sido el punto fuerte de Finney, así que no se desanimó tras perder en potencia. De inmediato utilizó su táctica de cometa más eficaz. Peso. Debilidad. Desacelerar. Silencio. Thor, que había estado rugiendo, no pudo emitir ningún sonido. Sumado a la anormalidad en su cuerpo, su expresión era extremadamente incómoda. De hecho, en ese momento, Finney extrañó de repente a Boromir. Si el campo de batalla estuviera allí, crearía varios martillos Mjolnir gigantes para aplastar a Thor. Sería muy divertido. Finney no le dio demasiadas vueltas. Mantener la técnica de la gran evolución dorada en combate ya era bastante difícil. Si sus pensamientos se volvían caóticos, el efecto desaparecería rápidamente. Explosión. Tras casi medio año de entrenamiento, las habilidades de Finney habían mejorado significativamente, incluyendo su magia explosiva. El incesante bombardeo de ataques hizo que Thor comenzara a dudar de su verdadera llegada a la Tierra. Por suerte, un silbido llegó de repente desde el horizonte. Thor reconoció la sensación familiar y alzó la vista rápidamente, con los ojos llenos de sorpresa. «Mi martillo». Justo cuando Thor, desafiando el bombardeo, extendió su mano para dar la bienvenida al regreso de Mjolnir, un círculo brillando con fuego dorado apareció de repente no muy lejos frente a su palma. ¡No! Al ver esta escena familiar, Thor inmediatamente intentó retraer su mano de invocación, pero antes de que pudiera detenerse, con un silbido, el martillo, viajando a velocidad supersónica, desapareció nuevamente por el portal. Finney observó cómo Mjolnir se teletransportaba una vez más, dejando escapar un leve suspiro de alivio. Había una diferencia entre Thor con y sin el martillo. Después de todo, él seguía siendo, en cierto sentido, el dios del martillo, y la mejora que el martillo le proporcionó a su fuerza era sustancial. ¿Quién eres? Thor, obligado a calmarse después de que su martillo desapareciera dos veces, rápidamente le explicó a Finney: «No soy un enemigo. Estoy aquí para encontrar a Loki. Admite la derrota primero». Finney ignoró las palabras de Thor y en su lugar voló por el aire y lo miró fijamente. «No, no lo hice». Thor se quedó atónito y negó con la cabeza con firmeza. «No puedes vencerme. Soy Thor, el dios del trueno. Deberías haber oído hablar de mí, ¿verdad? Jane me dijo que soy bastante famoso aquí. Entonces la próxima vez lanzaré tu martillo al espacio exterior». Finney miró hacia el cielo, aparentemente esperando. «No, no puedes hacer eso». Thor rugió. «No mereces ser un guerrero». «Sí, no lo merezco, porque soy un mago». Finney asintió en profundo acuerdo. 141. Capítulo 142. Vender. Al oír las palabras de Finney, Thor se enfureció tanto que no supo qué decir. Solo pudo mirarlo con enojo y decir: «Aunque ganes así, no es honorable». «No importa, solo quiero el resultado». A Finney no le importaba. Solo quería que el sistema lo reconociera como ganador y le diera más experiencia. Fuera honorable o no, lo consideraría después de obtener su séptima habilidad. «Date prisa y admite que perdiste». Finney insistió de nuevo. Esta vez, se teletransportó al mismo lugar que la última vez, así que el martillo debería regresar pronto. «No lo haré». Thor negó obstinadamente con la cabeza. «¿Acaso Mjolnir es menos importante para ti que admitir la derrota?», le dijo Finney a Thor de forma persuasiva. «¿Has olvidado lo que pasó la última vez cuando ya no te reconoció? Cuidado que se pone triste y te abandona otra vez». Thor dudó. Tras haber sido abandonado una vez, le preocupaba mucho que esto sucediera.
Sin embargo, su falta de inteligencia le hizo olvidar que era principalmente por culpa de Odín. Finalmente, Thor, ansioso por encontrar a Loki pero también preocupado por dañar su martillo, cedió. Perdí. Thor murmuró en voz baja, apretando el puño. Había sufrido derrotas antes, pero nunca una tan humillante como esta. Sintiendo los puntos de experiencia ganados, Finney, oculto bajo su máscara, sonrió radiante. Justo cuando estaba a punto de decir algo, el silbido se escuchó de nuevo. El martillo. Esta vez, Thor observó con cautela a Finney primero, luego hizo girar deliberadamente a Mjolnir antes de devolverlo a su mano. Thor recuperó el martillo y lo examinó cuidadosamente, asegurándose de que no tuviera ningún problema o daño, antes de sujetarlo con fuerza. Frunció el ceño y le preguntó a Finney, ¿eres de Midgard? El verdadero negocio. Finney asintió y aterrizó en el suelo. También estamos aquí por Loki. Alguien está a cargo de esto. Puedes pedirle información primero. Si no fuera por la batalla anterior, Thor definitivamente no habría prestado atención a las palabras de Finney. Pero después de presenciar la fuerza de Finney, las cosas cambiaron. Además, esto no era Asgard después de todo, y sentía que había madurado y que ya no podía ser tan imprudente como antes. ¿Es ese tipo al que llamas presidente? Thor pareció haber pensado en algo y le preguntó a Finney. No, es alguien llamado Nick. Además, presidente es un título, no un nombre. Finney meneó la cabeza con impotencia, temiendo que Thor preguntara algo más, y dijo, de todos modos, ven conmigo primero. Mientras llevaba a Thor de vuelta al portaaviones, Finney también informó a través de sus auriculares. Muy bien, misión cumplida perfectamente. Ahora llevaré a Thor de vuelta. Todos en el portaaviones se quedaron sin palabras, especialmente el Capitán América. Sentía que lo había juzgado mal, y por culpa de Stark, incluso empezaba a formarse una opinión sobre Finney. No era necesario luchar en absoluto. El Capitán América no pudo evitar quejarse. Pero antes de que Finney pudiera responder, Tony, que acababa de regresar al portaaviones y desactivar su armadura, frunció el ceño y dijo, no tenemos su elocuencia, capitán. Y él atacó primero. El Capitán América y Tony parecían estar discutiendo sobre esto. Finney, sin querer escuchar, simplemente apagó sus auriculares. De todos modos, no tenía intención de unirse a los Vengadores. Que discutieran como quisieran. Al llegar al transportador encapuchado, Thor pareció sorprendido y no pudo evitar comparar. Nosotros, los Asgard, también tenemos naves espaciales grandes, más grandes que esta. ¿En venta? Finney preguntó, girando la cabeza. ¿Qué? Thor no entendió inmediatamente. ¿Vendes tus naves espaciales asgardianas? Finney repitió. Thor se rascó la cabeza. Aunque era un príncipe, ¿cómo iba a saber si había naves espaciales a la venta? Solo pudo decir con sinceridad. Suelo usar el puente arcoíris para viajar, así que no estoy seguro del precio de las naves espaciales. Bueno. Finney se encogió de hombros, sin prestar mucha atención. Al entrar al transportador, Nick Fury saludó a Thor inmediatamente. Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D., y también la persona a cargo aquí. Mirando a Nick Fury, Thor lo examinó cuidadosamente, especialmente su ojo cubierto por el parche, y de repente preguntó, ¿eres más fuerte que esos dos? Nick Fury se quedó desconcertado, extendió la mano de forma algo torpe, pero aún así dijo honestamente, probablemente no podría soportar un solo golpe de ninguno de ellos. Entonces, ¿por qué eres tú el responsable? Thor pareció sorprendido. Porque aquí no elegimos líderes por la fuerza. Finney liberó su posesión fantasmal y puso los ojos en blanco mientras le explicaba a Nick Fury. Al escuchar las palabras de Finney, Thor miró a Nick Fury, luego asintió como si de repente comprendiera, tomó la mano de Nick Fury y dijo, Thor Odinson, de Asgard. Los demás también dieron un paso adelante para presentarse a Thor, y pronto fue el turno de Finney. Finney Elskite, terrícola, hechicero profesional. Mirando a Finney, Thor todavía estaba algo molesto por la batalla anterior, pero como este no era su propio territorio, solo podía fingir bravuconería. Loki también sabe mucha magia, pero no tan poderosa como la tuya. Sin embargo, la magia de mi madre es definitivamente más fuerte que la tuya. Ella es la hechicera más poderosa de los 9 reinos. Finney frunció los labios, sin refutar. Creía que la magia de la madre de Thor era poderosa, y que Loki probablemente había heredado de ella su dominio de la daga, pero afirmar que era el mayor hechicero de los 9 reinos era un poco exagerado. Esto demostró claramente que ella no tomó en serio al anciano.
Sin embargo, Finney supuso que este título era algo que solo usaban entre ellos, o quizás habían subdividido la profesión de mago. Por ejemplo, tú podrías ser hechicero y yo mago o bruja. Llamarlo el mago número 1 de los 9 reinos estaría bien. Incluso podría llamarse a sí mismo el mago explosivo número 1 de los 9 reinos. Después de las presentaciones, Thor comenzó a explicar su propósito. Loki es peligroso, debo capturarlo cuanto antes. Heimdall lo vio contactando con los Chitauri, y creo que podría guiarlos a atacar la Tierra. Ah, por cierto, los Chitauri no pertenecen a Asgard ni a ningún otro planeta. A menudo aceptan incursiones mercenarias en otros planetas del espacio. Thor, preocupado de que Finney y los demás no pudieran entender, explicó específicamente a los Chitauri, distanciándose de Asgard. ¿Asgard solo te envió a ti solo? Nick Fury le preguntó a Thor. El puente arcoíris está roto y el caos reina en los 9 reinos. Asgard simplemente no puede prescindir de mano de obra. Finney miró a Thor, convencido de que Odín debía haberle dicho eso, probablemente para mantener a Thor ocupado y evitar que se ocupara de sus amoríos en la Tierra. Si no fuera por la aparición inesperada de Loki, Odín probablemente no habría permitido que Thor viniera a la Tierra durante mucho tiempo. Tu hermano Loki está en ese país. De alguna manera, lo ha controlado, y estamos discutiendo cómo lidiar con él. Nick Fury miró a Thor y le preguntó, ¿tienes alguna sugerencia? ¿Sugerencias? Thor se quedó atónito, blandiendo su martillo inconscientemente. ¿Por qué no pelear con él? PD. Queridos lectores, normalmente no pido esto, pero hoy realmente necesito vuestro apoyo. Escribir esta historia es mi pasión y quiero mejorar la calidad de mi trabajo. Si deseas ayudarme a actualizar mis herramientas, como mi teléfono, mi enlace de Patreon está a continuación. Incluso un poco de apoyo significa mucho para mí. Gracias por leer 142. Capítulo 143. Esto no es ni científico ni mágico. Nick Fury sintió que había hecho una pregunta estúpida. Había analizado cuidadosamente la personalidad de Thor, pero al verlo en persona, descubrió que era aún más ingenuo de lo que imaginaba. Tiene el Tesseracto y puede teletransportarse en cualquier momento. Finney intervino. Entonces, estamos considerando una forma de matarlo de un solo golpe para evitar que escape. No, no puedes hacer eso. Thor exclamó en estado de shock. Aunque Loki lo había atormentado innumerables veces, seguía siendo su medio hermano. Este es solo un plan final. Aún no lo hemos discutido. Nick Fury frunció el ceño y miró a Finney. Aunque Finney bromeaba, lo había considerado de verdad, pero aún no lo había mencionado. Aunque Nick Fury estaba al mando, Thor claramente confiaba más en las palabras de Finney. Su preocupación no había desaparecido, y dijo, Loki es asgardiano. Su destino debería quedar en manos de Asgard. Hablaremos de eso después de capturarlo. Nick Fury no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, y cambió de tema. Tengo un plan, escúchalo. Después de escuchar la explicación de Nick Fury, Finney pensó que parecía factible. El plan era simple y giraba principalmente en torno a un punto. Separar a Loki del Tesseracto, encontrar un cebo para atraer a Loki y luego enviar a alguien para infiltrarse y tomar el Tesseracto. ¿Quién debería ser el cebo? El Capitán América también pensó que era factible y asintió, preguntando. Toda la atención se centró en Thor, quien acababa de llegar. Antes de su llegada, la identidad del cebo podría haber merecido una discusión, pero con Thor presente, claramente no había necesidad de más discusión. Thor también se sintió obligado a ser el cebo, mirando a Nick Fury diciendo, ¿qué debo hacer? Simplemente atráelo de la forma que creas más probable. Nick Fury respondió. Espera, ¿cómo podemos asegurarnos de que Loki no le lleve el cubo de Rubik a Thor? Banner preguntó, levantando la mano. Entonces tendremos que esperar. Nick Fury miró a todos y dijo, procederemos una vez que estemos seguros de que ha comenzado a estudiar el cubo de Rubik. Como nadie ofreció alternativas, tuvieron que seguir el plan de Nick Fury por el momento. Finney, sin embargo, pensó que extraer primero la séptima habilidad le daría más posibilidades de éxito al enfrentarse a Loki. Después de derrotar a Thor, solo necesitaba un punto de experiencia más. Tal vez solo una batalla más sería suficiente para extraerlo. Como no estaban seguros de cuándo comenzar su operación, el grupo se instaló en el Schiel Carrier. Además de ellos, había muchos agentes de Shield en el portaaviones, y, por supuesto, probablemente también muchos agentes de Hydra. Finney, una vez más equipado con poseído por el mal, llamaba la atención allá donde iba. Sin embargo, los individuos que más llamaron la atención no fueron Finney, sino el Capitán América y Thor.
Tony, el hombre de hierro, llevaba demasiado tiempo entre nosotros, y la novedad había desaparecido. Finney era demasiado misterioso y no hablaba con la gente, lo que dificultaba acercarse a él. Para Banner, un hombre grasiento de mediana edad, aparte de atraer inexplicablemente la atención de Natasha, pocos agentes le prestaron atención. Solo el Capitán América y Thor, esos dos tipos duros, con sus físicos musculosos, parecían no tener ni idea de la sociedad moderna, siempre pidiendo ayuda con todo lo que encontraban. Su comportamiento amigable y accesible, junto con su físico atractivo, los hizo increíblemente populares entre hombres y mujeres. Tanto es así que cuando Finney llegó a la puerta del Capitán América, notó que varias agentes femeninas merodeaban cerca, con sus ojos mirando frecuentemente en su dirección. El Capitán América quedó un poco sorprendido por la visita de Finney, pero no la rechazó. ¿Qué pasa? Aunque su impresión de Finney había cambiado un poco, ella todavía era alguien que lo había salvado, por lo que la actitud del Capitán América no era tan severa como lo fue con Tony. Si bien no era muy educado hablar con alguien vestido como poseído por un demonio, considerando el asunto que estaba a punto de discutir, Finney dijo, ¿interesado en un combate de entrenamiento? Un combate de entrenamiento. El Capitán América se sorprendió, luego frunció el ceño a Finney y preguntó, ¿por qué? Para ver qué tal es la fuerza de mi compañero. Finney le explicó su razonamiento al Capitán América. De esta manera, podrás hacer mejores preparativos en caso de emergencia. Aunque la explicación de Finney parecía un poco descabellada, seguía siendo razonable. Sin embargo, el Capitán América negó con la cabeza y respondió, no soy ningún comandante. Está bien. Finney hizo un gesto de desdén con la mano y continuó, no estarás pensando en descansar tan temprano, ¿verdad? Aunque tu cuerpo ya no sea joven, no dejes que tu mentalidad se vuelva anticuada. El Capitán América miró a Finney sin palabras, pero seguía sin estar de acuerdo. En cambio, frunció el ceño y dijo, ¿por qué viniste a mí? No soy rival para ti. Después de presenciar la batalla de Finney con Thor, tuvo un cierto juicio. Aunque era invencible en su época, atreviéndose a asaltar él solo la base de Hydra y abrirse paso entrando y saliendo 7 veces, todavía no era rival para alguien como Finney, que desafiaba las normas. Finney no podía decir que a todos los Vengadores solo les faltaban tú, Hawkeye y Black Widow para pelear, porque esos dos eran personas comunes y corrientes con experiencia limitada, así que él recurrió a ti. Es cierto que la falta de otras opciones fue un factor. La armadura de Tony había sido dañada varias veces por Thor, y actualmente estaba siendo sometida a reparaciones y mejoras de emergencia. Nick Fury le encargó a Banner que investigara el programa para determinar si el Tesseract estaba activado, y la situación actual dificultaba la invocación de Hulk. Si bien Thor era una mejor opción, ganar con Mjolnir no sería fácil, y Nick Fury estaba tratando de recopilar información sobre Asgard de él, por lo que no podía perder el tiempo. En cuanto a Hawkeye y Black Widow, eran personas comunes y eran el último recurso. Finney podría haber ido a Kamartaj para encontrar a Mordo, pero considerando la larga separación y la descortés idea de pelear inmediatamente con él, finalmente eligió al Capitán América. Es solo un entrenamiento amistoso, no te preocupes por ganar o perder, es principalmente para conocernos mejor. Finney dijo con indiferencia. Claro, si el Capitán América no hubiera visto a Finney amenazando a Thor para que admitiera su derrota, tal vez le habría creído más. ¿Dónde deberíamos luchar entonces? Al ver la persistente súplica de Finney, el Capitán América finalmente accedió, poniéndose de pie y girando el cuello mientras preguntaba. Primero ponte tu traje de combate y luego toma tu equipo. Finney miró el escudo en la esquina. Parecía contener otros elementos además del vibranio, por eso no se podía copiar. Tras aceptar, el Capitán América no dudó. Entró en la habitación, se puso su viejo traje de combate, cogió el escudo y preguntó. No me digas que estamos peleando aquí. Claro que no. Ahora que lo pienso, la última vez que vivimos esto, todavía estabas en el hielo. Finney dijo, conjurando un portal chispeante, el mismo lugar donde había peleado con Thor. Este mundo cambia tan rápido. El Capitán América suspiró involuntariamente, mirando el portal antes de atravesarlo. Finney lo siguió de cerca, cerrando el portal. La brillante luz de la luna bañaba la tierra, sin obstruir su visión. Sin más dilación, comenzaron su batalla. Sin embargo, la situación fue algo inesperada para Finney. Había planeado usar algunas habilidades para superar al Capitán América y ganar, pero después de varias decenas de minutos, aún no lo había derrotado.
El Capitán América, que debería haber estado a la par de Cráneo Rojo, permaneció ileso a pesar de sus ataques, aunque esto se debió en parte a su renuencia a usar demasiada fuerza. Aún así, fue suficiente para sorprender a Finney. Con su fuerza actual, solo logró retroceder unos pasos al intercambiar golpes con Thor. Esto es ilógico. Mirando al Capitán América, ligeramente sin aliento pero aún de pie, sosteniendo su escudo, Finney no pudo evitar agregar. Y no es magia. A pesar de Finney sintió que si realmente se esforzaba al máximo y usaba todo su poder, podría derrotar al Capitán América, pero eso frustraría el propósito de esta batalla.